a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Pues buenas tardes. Como cada semana aparecemos por la pantalla y para decirte, oye, que Dios te bendiga y traerte un día u otro un rayo de esperanza. Bien, quiero que sepa que no eres el único en este programa. Este programa lo están viendo mucha gente, desde muchos lugares. Si te digo, hay en Cali, en Estados Unidos, se está viendo este programa ahora mismo, igual que tú. Lo puede estar viendo la gente en Jerez, lo puede estar viendo en Chipiona, lo puede estar viendo en Rota, y de hecho testimonios hay de gente que llama y me lo dice, ¿vale? Para que tú, hombre, sepas que no estás enganchándote a una tontería, sino que es un programa serio que lleva ya 14 años, más de 800 programas, ininterrumpido, de verdad, ininterrumpido, y siempre tenemos la misma meta, es que tú recibas un rayito de esperanza del Señor. Dios es el Dios de toda esperanza y queremos que tú lo conozcas. Bien, después de esta pequeña introducción, ¿vale? Decirte que hoy vamos a entrevistar a una señora, en su tiempo una chica, hoy es una señora, ¿vale? Nos va a hablar de su tiempo cuando ella era una chica, ¿vale? Se llama Sensi, es de Puente Genil, ese pueblo tan dulce, porque allí viene toda la carne de membrillo, ¿vale? Pues allí esta chica se convierte, cuando siendo muy niña. Y vamos a ir pidiéndole que nos vaya contestando algunas preguntitas, ¿te parece? Hoy ella ya no es una chica, como he dicho antes, es una señora, está casada, tiene sus hijos, ya son mayores de edad los hijos que tiene, y bueno, vive en Jerez ahora mismo, el marido es pastor, lleva una iglesia. Luego hablaremos del matrimonio y de la familia, pero de momento vamos a dedicarnos a ella. Sensi, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por prestarte, digamos, a este programa para hacer testimonio a aquellos que no te conocen. Es un placer para mí. Sensi, ¿te criaste en la iglesia evangélica o en la iglesia católica? En la iglesia evangélica. Mis padres ya eran creyentes cuando yo nací. Bueno, mi padre. ¿Era muy grande la iglesia en Puente Genil en aquella fecha? No. Bueno, de hecho, la iglesia comenzó en el año 77, cuando yo tenía 9 años, porque antes mi padre era creyente, pero él era el único creyente en el pueblo por bastantes años, porque él se convirtió en el servicio militar en Canarias, y él era el único creyente por bastantes años, y había un pastor en Córdoba que lo atendía, pero él estaba solo. Entonces, en el año 77, cuando yo tenía 9 años, hubo una campaña evangelística y a partir de ahí comenzó la iglesia en Puente Genil. Bien. ¿Con qué edad tú te convertiste? Pues en esa campaña, justo, en el verano del 77. Esa campaña, aunque yo había estado escuchando el evangelio desde pequeñita por mi padre, y también iba a la iglesia con ellos. De vez en cuando íbamos a Córdoba porque no había iglesia allí, y el pastor de Córdoba también venía y nos visitaba una vez al mes y había reuniones en nuestra casa. Entonces yo desde pequeñita he escuchado, pero yo acepté al Señor con 9 años en la campaña que hubo. El pastor de Córdoba era Antonio Gómez. Uh-huh. Muy bien, es un buen hermano. ¿Te bautizaste con el Señor? Está mejor que nosotros ya. Pues sí. Muy bien. ¿Cómo fue todo esa no voy a decir adolescencia, esa niñez en el colegio? Porque entonces todavía la situación no era lo mejor en España. ¿Cómo era en el colegio? ¿Algunos niños te miraban un poco extrañados por ser evangélica? No, la verdad es que no recuerdo yo eso. Mi padre sí tuvo problemas por ser creyente, claro, en aquella época, pero yo no recuerdo, como niña, no recuerdo yo haber tenido mala experiencia con mis compañeros, mis amiguitos. No tuve mala experiencia así de la niñez, la verdad es que no recuerdo que hubo ningún incidente. Que si lo hubiese visto, te acuerdas. Seguramente, seguramente. Bueno, pues, gracias a Dios, mira, porque no siempre todos tenían, vamos a decir, esa, no voy a decir suerte, porque no me gusta el término, pero bueno, la oportunidad.
La campaña que has mencionado, ¿a qué te refieres? ¿Qué hacía? Es una campaña, ¿qué es? Bueno, pues era un grupo de jóvenes que vinieron de distintos lugares de España. Eran, no sé si fueron como 60 o 70 jóvenes, fue un grupo bastante numeroso. Estuvieron, creo que fue durante un mes, 3 o 4 semanas que estuvieron allí, y lo que hacían era pues alquilar un sitio público donde se hacían eventos y pues ponían películas que hablaban de Dios y compartían acerca de la Biblia, de lo que Dios había hecho en sus vidas y lo que Dios tenía para los que estábamos allí escuchando. Y entonces había diferentes actividades a lo largo del día, pues repartiendo folletos y con películas, contando sus propias vivencias de cómo Dios había transformado sus vidas y hablando de lo que la Biblia enseñaba acerca de la necesidad que todo ser humano tenemos de Dios en nuestra vida. Entonces eso fue durante el mes de julio del 77 en Puente Genil. Y ahí yo ya había escuchado del Señor y había escuchado mucho de su palabra, pero todos tenemos que tomar una decisión en nuestra vida de seguir a Dios o no seguirlo. Entonces, porque mis padres fuesen cristianos no me hacía a mí cristiana, es una decisión personal y yo eso lo tenía muy claro. Entonces yo entendí y el Señor tocó mi corazón y me hizo ver que yo necesitaba tomar una decisión por mi propia vida. Yo recuerdo que una de las cosas que había en mi corazón, yo tenía mucho miedo a la muerte. Mira que era pequeña, porque yo había entendido perfectamente que el que no tuviera a Dios en su corazón iba al infierno, porque la paga del pecado es la muerte eterna. Y yo ese concepto lo tenía muy claro a pesar de mi edad. Sí, sí. Y yo tenía miedo a morir sin el Señor porque yo sabía que iría al infierno. Y no porque hubiese hecho cosas catastróficas, era una niña normal y corriente, pero yo entendía que yo tenía pecado en mi corazón y que necesitaba la limpieza de Dios, de la sangre de Cristo en mi vida. En tu vida. Y eso me llevó a tomar esa decisión. Esto de alguna manera, a partir de ese momento, Jesucristo, ¿qué fue para ti? ¿Fue un sueño? ¿Fue una cosa de niño que tú soñabas con el Señor? ¿O para ti el Señor Jesucristo fue algo muy real en tu vida? Totalmente real. Primero Él me quitó el temor ese que yo tenía a la muerte, me lo quitó. Y me dio paz. Y me dio seguridad de que si yo moría, yo iba a ir a su presencia. No porque ahora fuese mejor que el día de antes, sino porque yo me arrepentí de mis pecados y Él vino a mi corazón y me limpió de ese pecado. Y por el sacrificio que Él había hecho es que yo iba a ir al cielo. No por mis obras, sino por la de Él, que Él había hecho, ¿no? Por el sacrificio de Él. Y a partir de ahí, pues el Señor fue muy real. Yo recuerdo que para mí fue muy real en muchas áreas de mi vida. Incluso yo me acuerdo de mis estudios, que yo no era una estudiante brillante, a mí me costaba, y yo oraba mucho por mis estudios, y yo vi, de forma muy palpable, la ayuda de Dios en mis estudios, y en cosas quizás a veces pequeñas, que en un adolescente le preocupan. Yo recuerdo que yo oraba, porque para mí siempre la oración ha sido algo muy importante en mi vida, desde que le conocí al Señor. Y yo oraba y yo veía cómo Dios, día tras día y situación tras situación, cómo el Señor me ayudaba, cómo era real, cómo Él respondía. No era algo teórico, algo que tú tienes ahí una ilusión en tu mente. No, era algo real y yo lo fui experimentando desde muy jovencita en mi vida, y eso hizo que cada vez todos tuvieran más deseo de seguirle y servirle a Él. La adolescencia en todos los chicos y chicas siempre es un poco desastroso. Niños de padres muy buenos, creyentes, pues a veces salen ranas, ¿verdad? Por un tiempo. O chicas, mismo da, ¿verdad? Pero ¿cómo fue tu adolescencia hasta los 17, 18 años? ¿Cómo fue todo eso? No, la verdad es que yo en ese sentido no tuve así un periodo de, como pasa a veces, ¿no? De unos años que te alejas del Señor y que suele pasar mucho, pero no fue en mi caso, por la misericordia de Dios, porque no tengo otra explicación,
no tengo otra explicación. Pues por la misericordia de Dios no ocurrió ese caso en mí, en este caso, ¿no? Sino que el Señor pues me guardó. No puedo decir otra cosa. Sí, sí. El Señor me guardó de haber estado en otras cosas que quizás luego me hubiesen hecho daño y... Propia de la adolescencia. Sí, propia de la adolescencia, sí. Tú desde pequeña, o desde que te convertiste, ¿sentiste un llamado de Dios para la iglesia, para participar, para colaborar? ¿Desde pequeña o cuándo empezó eso en tu vida? Porque hoy eres la esposa de un pastor, me vino que esto viene no de ahí, sino viene de mucho antes. Bueno, yo desde que tenía 14 años empecé a colaborar con las mismas campañas que estaba hablando antes que vinieron a mi pueblo. Pues yo ya con 14 años, ya los veranos, las vacaciones del verano del colegio, pues yo me estuve yendo a estas campañas evangelísticas que había por pueblos de alrededor, cerca de mi pueblo, Lucena, Montilla y algún otro pueblo de Sevilla también, y durante el verano. Entonces, ese tiempo que yo estuve colaborando en esas campañas, haciendo lo mismo, compartiendo con otros lo que Dios había hecho en mi vida, pues a mí eso me marcó mucho. Eso fue un proceso, ¿vale? Fue un proceso de años, pero que yo entiendo que esas campañas hicieron, ese tiempo que yo pasaba con los jóvenes, que íbamos, muchos jóvenes que venían de distintos lugares de España para predicar el Evangelio y compartir de su fe con otros, a mí eso me fue como poniendo esa semillita en mi corazón poco a poco del deseo de servir al Señor. Fue un proceso. Me has hablado de llamado 85. ¿Qué fue eso? Pues eso fue en el 85, hubo un congreso en Cheste, un pueblo de Valencia, un congreso cristiano, donde vinieron jóvenes de muchas partes del país y donde se retaba a los jóvenes al ministerio, es decir, a servir a Dios, a dedicar sus vidas para Dios. Y yo estuve en ese congreso junto con algunos jóvenes de mi iglesia y a mí el Señor ahí me habló muy claramente. Yo creo que ya venía de atrás, como yo he dicho, esa semilla. Venía preparada. Venía preparada, aunque yo no era consciente tanto de eso, pero ahí en ese congreso a mí hubo una predicación de un hermano en concreto, Jonathan McCloskey, que él habló, bueno, sobre el capítulo de Isaías, ¿no? ¿A quién enviaré? Pues de ese texto lo tengo fresco en mi mente, y hace muchos años. Y yo ahí oré, le dije, Señor, envíame a mí, yo quiero servirte a ti. Y eso quizás fue el detonante, aunque creo que había habido un proceso, pero sí fue en ese verano, sí, o en ese congreso, mejor dicho. Pero fue la gota que colmó el vaso para sí. Que tú dijeras, bueno, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora las cosas cambian, ¿no? Bien, hemos hablado del barco Doulos, que yo lo conocí también, ¿vale? Te fuiste al barco, según hablábamos antes. ¿Qué te llevó al barco? ¿Por qué querías tú irte al barco? ¿O es que a ti te gustan mucho los cruceros? Bueno, nunca había ido a un crucero. Bueno, para comenzar, este barco es un barco que estaba, eso fue en el año 87, yo me fui en el otoño del 87 hasta el otoño del 89, esos 2 años. Es un barco que estaba, aunque ahora hay otro, no está el mismo, porque eso hace muchos años, ahora hay otro, que va por distintos países del mundo, distintos países donde hay, claro, como es barco por el mar, y va evangelizando y va visitando distintos países, predicando el Evangelio de distintas formas. Y yo lo conocí en el verano del 86, conocí ese barco que vino a Málaga, y yo estuve un día entero con el grupo, con el de la campaña con la que estábamos, y a mí me impactó mucho el ministerio que hacían, es decir, el trabajo, la labor que hacían, yendo por los países, predicando acerca de Dios, jóvenes cristianos de muchos países, cuando estuviéramos de 40 países, 350 jóvenes, bueno, jóvenes, algunos más adultos también, había familias y matrimonios, pero la mayoría eran jóvenes. Y el poder predicar en países y a personas que nunca habían oído hablar de Dios, de la palabra,
y que necesitaban escuchar el Evangelio, no sé, me cautivó ese ministerio, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo en ese verano del 86, que fue cuando conocí ese ministerio, pues sentí un profundo deseo de trabajar ahí, en ese barco, y durante ese año pues estuve orando para que el Señor me abriera puertas, si era su voluntad que fuese. Vamos a ir pasando ahora un pequeño vídeo, quizá algunas fotos más durante ese ministerio tuyo en el barco. Visitasteis España. Ahí recuerdo que yo estuve, nosotros de la iglesia nuestra también estuvimos en Cádiz viendo ese barco y en Sevilla. Y cuento algo de momento, para que lo sepan otros amigos. Tenía un amigo cubano entonces en Sanlúcar y nos fuimos a Bonanza y el barco subía para Sevilla y hay un práctico de barra que sale hacia Sipiona, se monta en el barco, trae el barco hasta Bonanza. En Bonanza hay un práctico de río y lo lleva hasta Sevilla. Hablamos con el piloto práctico y digo, nada, montarse en el barco conmigo, vamos hasta el barco, yo me subo y ustedes venís con el barquito lo ven para acá, ¿vale? Entonces, así lo hicimos y fue muy bonito poder ver el barco allí en medio del mar, ¿no? Muy bonito. Bueno, te cuento esta anécdota porque luego le vimos en Sevilla, nos fuimos a Sevilla a verlo en Sevilla. Bueno, vamos a estar viendo el vídeo ese. ¿Estuviste en la India? ¿En qué otro país que tú tengas en tu mente que quizá puede tener algún recuerdo, alguna foto, algo por ahí? En la India. Bueno, cuando yo me uní al barco, el barco estuvo aquí en el 86, Ajá. pero yo me fui al barco en el 87 y ya no estaba en Europa, estaba en Tailandia, en Bangkok. Entonces, cuando yo me uní al barco, yo volé hasta Tailandia, hasta Bangkok, y allí es donde yo me uní al barco, en octubre, el 8 de octubre del 87. Y después de allí, pues estuvimos, los 2 años que yo estuve, porque el barco continuamente Estaba andando. sigue andando, lo que pasa es que unos llegan y otros se van, pero vamos a donde está el barco no viene a donde estemos nosotros. Sí. Entonces, yo estuve en 13 países de Asia y Oceanía en los 2 años que estuve. Entré en Tailandia y luego cuando yo salí a los 2 años, salí desde Australia. Y entre medias, pues estuvimos en la India, en Indonesia, Malasia, Filipinas, Hong Kong, Taiwán, la isla de New Guinea, Nueva Zelanda, Australia, estuvimos también en Macao cuando estuvimos en Hong Kong, y Singapur, y no sé, Sri Lanka, 13 países estuvimos de toda esa zona. Uh-huh. Y bueno, hubo quizás 2 países, 2 cosas que ocurrieron, hubo muchísimas cosas que podría, porque fueron para mí 2 años tremendos de aprendizaje, de crecimiento en el Señor y de conocimiento de otras culturas, de convivir con gente de distintos países. Fue muy, muy enriquecedor y una bendición tremenda esos 2 años. Pero hubo quizás dos cosas que resaltaría cuando estuvimos en Indonesia, en Yakarta. Indonesia es un país musulmán, nosotros éramos un barco cristiano, entonces los líderes sentían la carga por ir a Indonesia. Claro, allí no se puede predicar el Evangelio libremente porque es un país musulmán y lo prohíbe. Entonces, claro, pidieron los permisos para entrar como barco cristiano porque tenemos que decir lo que somos y además todo lo que hay dentro del barco, ¿no? Que es todo enfocado en el cristianismo. Entonces las autoridades dijeron que no podíamos entrar, que no nos daban permiso para entrar al puerto. Entonces, pero los líderes orando sintieron que tenían que quedarse allí, que es decir, que Dios quería que estuviéramos allí. Entonces estuvimos 3 días en el puerto de Yakarta, pero sin desembarcar, porque no podíamos desembarcar porque no teníamos permisos. Entonces los creyentes de Yakarta vinieron al puerto y se pusieron a orar y ayunar. Y nosotros en el barco nos pusimos a orar y ayunar 3 días. Y al tercer día, no se sabe cómo, vinieron los permisos. Y Dios abrió las puertas. Y fue tremendo lo que Dios hizo en Yakarta, porque
nos pusieron 2 policías que vivían a bordo con nosotros. Y entonces el barco tiene la librería flotante más grande del mundo, donde hay muchísimos libros cristianos y de educación, de niños, de todo tipo. Entonces todo el mundo venía, mucha gente, miles de personas venían siempre al barco a comprar libros y a visitar el barco. Y teníamos también conferencias dentro del barco, que cabían hasta 500 personas en un salón principal. Cristianos venían a bordo y gente no cristiana también a escuchar lo que se enseñaba en el barco. Entonces nos pusieron 2 policías y dijeron que podíamos compartir nuestra experiencia, pero jamás podíamos invitar a nadie a que aceptara al Señor, porque eso es proselitismo y estaba prohibido. Entonces había 2 policías que se sentaban en la parte de atrás del salón principal y había un hermano que estaba en el barco con nosotros que era indonesio. Y él predicaba, la gente se sentaba, no era cristiana, escuchaba, y él predicaba el Evangelio, hablaba de lo que Dios había hecho en su vida, pero no podía decir, esto es algo que si vosotros queréis, Dios... Él no podía decir esa frase, además estaban allí vigilando, pero milagrosamente, cuando él acababa de predicar, la gente se levantaba y decía, yo quiero lo que tú tienes. No había habido invitación. Entonces los policías se quedaban como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Entonces eso fue muy impactante, para mí fue muy impactante ver la obra de Dios, como Dios no necesita al hombre para hacer su obra, ¿no? Sino, bueno, usa al hombre, pero Él es soberano y utiliza los medios que menos nos podamos imaginar, ¿no? Entonces eso fue algo que me impactó mucho. Después de ¿cuántos años de que yo? Sí. Bueno, yo salí en el 34 años hace. Yo ¿Cuánto? salí 34 años que yo... Bueno, yo me fui en el 87, salí en el 89 y estamos en el 21, ¿no? 32 años que salí. 34 que me fui. ¿Qué conserva de aquello? Pues muchos recuerdos. Para mí fue un antes y un después en mi vida. Lo puedo decir con toda la sinceridad. Me marcó mucho, porque quizás, bueno, era una chica, vivía en un pueblo de Córdoba, en el campo, y aunque yo conocía al Señor y ya había conocido a mucha gente, porque también por España me había movido en campaña y cosas así, pero me impactó mucho ver otros países, gente, quizá, recuerdo que estuvimos en la India y fuimos a visitar a una familia muy pobre, porque la India sigue siendo pobre, pero en aquella época, Yakarta, que estuvimos en Yakarta, las primeras navidades que yo pasé fue en Yakarta, y aquello fue para mí súper impactante ver la pobreza que yo jamás en mi vida ni me había imaginado. Pero recuerdo que fuimos un grupito, porque íbamos a visitar iglesias y zonas por grupo, y yo me impactó mucho fuimos a visitar a una mujer creyente, muy pobre, y ella nos puso de merendar lo que tenía para comer ese día. Y claro, nosotros no queríamos comer, porque nosotros en el barco teníamos... Pero ella estaba dando gracias a Dios porque ese día tenía para darle de comer a sus hijos. Ese día. No sabía, para mañana no tenía. Pero ella tenía un corazón tan feliz de poderle dar ese día de comer a sus hijos. Y claro, yo me quedé muerta cuando vi ese testimonio de esta mujer, porque yo digo, Dios mío, yo vengo de un país donde nos estamos quejando por todo y nos sobra todo. Y esta mujer tan feliz porque hoy tiene para darle de comer a sus hijos, Dios le ha provisto. Bueno. Entonces, esas cosas te marcan. Eso te marca y como esa, 20.000 cosas. Entonces eso te marca, y por eso yo digo que hay un antes y un después. Sí. En muchas cosas de ver la mano de Dios, de ver la obra de Dios en vidas, en personas, en pueblos, en convivir con gente de muchos países, ver la obra de Dios también en medio nuestra. No sé, para mí fue muy bueno. Bien, querido amigo, estáis escuchando a Sensi explicando todas sus vivencias, ¿verdad? Pero queremos hacer un paréntesis para decirte que tenemos los teléfonos las 24 horas para que tú llames. Tenemos una Biblia que siempre anunciamos para que tú me llames y me la pidas. Sencillamente no queremos que tú te vayas a tu casa sin tener una Biblia. Y también queremos que oiga la opinión que tiene alguna gente de este programa Sembrando Esperanza.
Yo siempre veo sembrando esperanza. Sensi, seguimos nosotros. Después de Tengo esta que decir una cosa, que he dicho Yakarta, pero no es Yakarta, es Calcuta. Calcuta. Calcuta es la ciudad donde estuvimos de la India. Yakarta es de Indonesia y Calcuta fue donde pasamos las primeras navidades. Muy bien. Después de aclarado eso, Sensi, seguimos. Es que hacemos un paréntesis para que la gente vea los teléfonos y sepan de la publicidad que estamos haciendo, de que la Biblia está ahí y que los teléfonos están abiertos. ¿Te ha servido toda aquella experiencia en tu vida ministerial al lado de tu esposo? Claro, por supuesto, porque todo lo que Dios va haciendo en tu vida a lo largo de los años, todo eso te afecta y todo eso a largo plazo te toca a ti, te va cambiando a ti y por consiguiente tú vas mostrando lo que Dios va haciendo en tu vida, a veces de forma inconsciente. No es cosa consciente, pero sí eso Dios te va transformando, ¿vale? Y usa todas las experiencias y las vivencias que vivimos. Entonces, para mí esos 2 años, Dios lo usó para transformar mucho de mi vida y claro, como consecuencia, eso luego, sin darte ni cuenta, tú lo vas mostrando en tu forma de actuar y en tu forma de ver, quizás también tu mente ya se abre mucho a otras culturas, a otra forma de pensar, a otras personas que quizás de otros países que te pueden venir. Pues todo eso a veces podemos tener prejuicios, ¿no? Con personas de otros países, te vienen, y eso pues te ayuda mucho a tener una mente mucho más abierta a otras culturas y a otras personas de otros lugares con distintas formas de ser o de vivir. ¿Tú echarías hoy de menos alguna actividad como esa? ¿Tú crees que una actividad como esa hoy día, en el siglo XXI y en el 2021, ¿tú crees que una actividad como esa funcionaría? De hecho, está funcionando. Es decir, el barco que yo estuve es el Dulos, y ese barco ya en el 2010 dejó de funcionar porque ya era muy viejo. Como de hecho el barco está en el libro Guinness de los récords como el barco que más años estuvo viajando, porque fue fabricado en 1914 y hasta el 2010 estuvo funcionando. Pero ahora hay otro que se llama, después tuvo el Logos 2. Primero ha habido varios barcos, tuvo el Dulos, el Logos 1, Logos 2 y ahora está el Logos Hope, que es Logos Esperanza. Y está funcionando, de hecho ahora mismo está en las Bahamas, en América. Y ese ministerio sigue adelante, y hay jóvenes que están yendo y sigue adelante y está funcionando, gracias a Dios. El ministerio ha cambiado, si tú me dijiste antes, hay otro tipo de ministerio, siguiendo con el mismo, pero hay otro ministerio. Bueno, el barco sigue, hay cosas que siguen igual, por ejemplo, sigue la librería flotante más grande del mundo, sigue funcionando, y este barco Logos Hope que hay ahora, que es más grande que el Dulos en el que yo estuve, más moderno, por supuesto, sigue con la librería, la gente que sigue trabajando dentro, como estuve yo, siguen visitando las iglesias, pero por ejemplo nosotros no hacíamos labor social cuando yo estuve en aquella época, ¿no? Labor social me refiero, por ejemplo, llegar a un país y construir un colegio o ayudar con tratamientos médicos a personas. Esa labor social no la hacíamos en aquella época, pero ahora el Logos Hope sí que la está haciendo. Entonces, también la realidad es que hoy en día hay países en los que no te permite, por ejemplo, salir a la calle a evangelizar. Está prohibido. En mi época hubo lugares, por ejemplo, en Indonesia que no podíamos salir, por supuesto, pero en otros países sí nos dejaban salir a evangelizar a la calle, ¿no? Entonces, ahora ellos han incorporado, ahora estos años, la labor social también. Entonces, ahora el Logos Hope también está yendo, por ejemplo, para ayudar en la construcción. Por ejemplo, han estado, creo que estuve escuchando hace poco, creo que en Bahamas, o en otro país, no recuerdo en qué país era, que había habido un huracán bastante fuerte, entonces ellos habían estado ayudando en la reconstrucción de algunas viviendas y cosas así, que en mi época no trabajábamos en ese campo, ¿no? Y ahora lo han añadido. Sigue con lo otro, pero también han añadido la parte de la labor social. La labor social le está dando opción a poder entrar y moverse en las calles. Y usarlo como testimonio también, como medio para hablar de Dios.
te preguntaba antes si esa labor serviría hoy, me dice que sí, con los barcos, pero el movimiento de jóvenes en los cuales tú participabas, y incluso yo también participé en mis tiempos, ¿tú crees que ese tipo de trabajo de jóvenes en la calle tendría hoy acogida por parte de las iglesias? ¿O los jóvenes se apuntarían? ¿Tú cómo lo ves? Supongo que sí. Hombre, los tiempos han cambiado mucho. Ahora, no sé, de hecho ha habido campañas evangelísticas muchos años, ahora no se están haciendo tanto por quizás... no creo tanto que no funcione tanto porque los jóvenes no estén dispuestos, sino quizás porque la sociedad que tenemos hoy en día no está tan receptiva a ese tipo de eventos. Hoy estamos en la era digital, todo es digital, todo internet, y por ejemplo en aquella época salir a la calle y ponerte en un parque y predicar el evangelio, poner una película, cosas así, pues mucha gente se paraba y escuchaba. Hoy en día muy poca gente se para y escucha. Entonces creo que en la época que estamos a veces tenemos que usar otros medios para poder llegar con el evangelio a la sociedad en la que estamos. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 30 años, muchísimo. Entonces, como la sociedad cambia, a veces tenemos que buscar nuevos medios para poder llegar a la sociedad en la que estamos ahora mismo. Pues amigos, estamos terminando este programa. Habéis escuchado la respuesta de Sensi a todas las preguntitas que hemos estado haciéndoles. Habéis oído hablar de ese barco tan famoso que tanto ha hecho en el pasado y sigue haciendo en el presente. Fue su trabajo durante 2 años y bueno, estamos contentos de haber podido estar con vosotros un rato, haberle dado una visión de esta señora y también del trabajo que ella hizo. Así es que agradecido a cada uno de vosotros por estar ahí viendo este programa. Sin decirle más, buenas tardes. Cuando quieran me llaman por teléfono, ahí aparecen los teléfonos, los WhatsApp, el Facebook. Llámame y yo te voy a entregar la Biblia, que es uno de los objetivos principales de este programa. Que usted tenga una Biblia en su casa, no me importa de qué ideología o religión. Tenga usted una Biblia y léala, por favor. Será de bendición para su vida. Que Dios le bendiga y nos vemos la semana que viene, quizá con otro tema parecido a este. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después.